Tenemos experiencias con poemas para escuchar, compartir y jugar. Acá hace hincapié a lo que es el proceso de encuentro y disfrute de la poesía, es decir, en la que ésta puede renovarse, enriquecerse y recrearse continuamente a medida que los niños crecen. Durante las etapas de adquisición y construcción del lenguaje, que estas se dan aproximadamente desde los 8 meses hasta los 2 años, la poesía posee un nuevo atractivo para los niños porque es decir, que los acerca a un mundo donde la palabra adquiere un primer plano y es explorada en su materialidad sonora y rítmica. Al ya iniciado el disfrute del ritmo, la musicalidad, los juegos de sonoridades, se agrega ahora la posibilidad de ir reconociendo las palabras que integran la poesía. Acá tenemos algunas sugerencias de las actividades que se pueden desarrollar a la hora de leer poesías, poemas. Por un lado, tenemos el armar su propio repertorio de poemas en un cuaderno o tener fichas para tener siempre a su disposición. Por otro lado, si se tiene un grupo de niños, puede comenzar a interactuar, momentos de escucha compartida, en la que esta suele ser más atractivo para los niños, en el que también se puede colocar una manta o colocar algunas colchonetas para delimitar el espacio. En algunos casos también se puede probar con utilizar algunos movimientos corporales que el poema le surgiera, como por ejemplo el del cocodrilo de María Elena Walsh. Por último, sí o sí siempre tenemos que seleccionar poesías folclóricas, que esto para los niños resulta una hermosa actividad, reencontrarse con ello en el ámbito del jardín. Por otro lado, también tenemos algunos poemas que debemos considerar adecuadas para las edades de las que estamos hablando, como por ejemplo Allá está la luna, Los sapitos, Palomita blanca, entre otros. Hay gran variedad de poemas que se pueden trabajar dentro del jardín de infantes. Aproximadamente de los 6 meses de edad se propone una experiencia sumamente valiosa para los bebés, que es la temprana vinculación con los libros. Primeramente, estos libros van a ser un objeto más que él está explorando y conociendo, como lo es un autito, un peluche o un sonajero. Estos libros deben estar cuidadosamente seleccionados, porque tiene que soportar todas estas acciones que va a realizar el bebé con ellos. Entonces es recomendable que sean de tela, de plástico o de cartón plastificado. Aparte de estas características, es necesario de que el niño vaya diferenciando a este objeto de los demás. Entonces es fundamental de que tengan forma de libro, es decir, que tenga hojas que puedan voltearse. Lo más importante en esta actividad, en esta experiencia, va a ser la presencia del adulto, que permitirá transmitir el sentido social del libro y la lectura. Sugerencias de actividades. Seleccionar cuidadosamente los libros que serán entregados a los bebés, teniendo en cuenta que debe soportar las exploraciones. Las imágenes que contengan estos libros deben relacionarse con objetos significativos del entorno cotidiano. Se deben entregar los libros sin mezclar con otros objetos, ya que así se favorecerá su exploración. Realizar estos momentos con constancia y frecuencia. Es necesario que el adulto acompañe este descubrimiento. También, aproximadamente a los 10 meses, se invite al bebé a verbalizar lo que ve. Por ejemplo, uy, ¿qué hay acá? ¿Qué es? Preguntas por alguna imagen del libro ya muy conocido para que el nene la busque. Por ejemplo, ¿dónde está el plato?
y ayudarla a buscar gráficamente. Aproximadamente desde los 12 meses puede seleccionar libros que incluyan una secuencia simple de acciones acompañadas por un texto que va relatándolo. Por ejemplo, un personaje se baña y se menciona los elementos que usa y lo que hace. Resultará también muy atractivo para los niños la presencia de animales con crías, niños y adultos conocidos, en relatos y cuentos breves y sencillos. Aproximadamente desde los 18 meses se podrá seleccionar también libros que llamaremos aquí de información, en donde de forma breve y sencilla se aportan datos sobre el mundo que los niños están descubriendo, los colores de los objetos, diferentes texturas, qué hacen o qué comen distintos animales, etc. Resulta también muy interesante los libros que permitan a los niños algunas interacciones como tocar diferentes texturas, ventanitas para espiar, levantar una aleta para descubrir que hay algo debajo. Tengan en cuenta el equilibrio entre estas propuestas y el texto. Acompañar al niño, a los niños, en el descubrimiento de estas posibilidades que los libros ofrecen, invitándolos a tocar, espiar y socializando los hallazgos que van logrando es muy importante. Se pueden proponer momentos de lectura en grupo, ubicando muchos libros sobre la mesa e invitar a los niños a seleccionarlos. A partir desde los 2 años, si usted está a cargo de una sala, se puede organizar un sector de biblioteca, eligiendo un espacio bien iluminado y acogedor, en el que se puede disponer mesas, sillas, alfombra, almohadones, que permita exhibirlos de frente. No se aconseja usar bolsilleros, puesto que estos nada tienen que ver con la manera en que socialmente se ubican los libros y no permiten distinguir la totalidad de las tapas, fundamentales para sentirse atraídos y realizar la elección de lo que se desea leer. Luego tenemos experiencia con cuentos. Se puede comenzar a organizar momentos de escucha compartida, ya sea de cuentos y relatos, y siempre elegir cuidadosamente los textos para leerlos. Las características a tener en cuenta son los personajes, que deben ser animales personificados y conocidos, ya que estos resultan de gran interés en esta etapa y le va a permitir comprender mejor el desarrollo y poder disfrutar del relato. Acciones y acontecimientos, donde debe tener un acontecimiento central y acciones que se repitan para facilitar mejor un desarrollo en el relato. Deben estar ligados a cuestiones básicas, como por ejemplo tener hambre, sueño, entre otros. Con respecto a las repeticiones de acciones, las acciones repetidas por los protagonistas siempre deben estar utilizando recursos que les llamen la atención y no pierdan el interés. Linealidad en la secuencia de sucesos. El orden de la aparición de las acciones y los acontecimientos deben seguir una lógica de causa y consecuencia que den simplicidad a la trama y un final feliz que requiere de un deslice satisfactorio que será recibido con gran regocijo de los niños y niñas. Es importante organizar el grupo para escuchar el cuento de modo que ellos puedan disfrutarlo y también crear un clima diferente al de las otras actividades. A la hora de narrar el cuento, es importante leerlo con mucha atención, caracterizando cada uno de los personajes. Es importante también no aprenderlo de memoria, ya que esto quita espontaneidad, y tratar de dar a cada personaje algún rasgo de diferencia a los demás, ya sea con su voz o gestos, y llevar a que los niños aprendan a comentar a lo que pensaron o sintieron del cuento. A la hora de inventar cuentos, los más grandecitos pueden explorar
la posibilidad de idear sus propios cuentos, donde esta actividad le brinda a los niños y a las niñas la posibilidad de iniciarse en el uso de la palabra como herramienta creativa, explorar, jugar con la palabra, siempre poniendo en juego su imaginación y creatividad. Es necesario que hayan escuchado previamente el cuento para poder comenzar a inventarlo. Sugerencia de actividades. Con respecto a ello, siempre hay que plantear algún punto de partida donde ayude a desencadenar la historia a partir desde un personaje, por ejemplo llevando un dibujo o una foto de un posible personaje, ya sea un elefante, un conejo, un nene, y hacerles preguntas para que ellos puedan caracterizarlo, como el tímido, el travieso, desde un objeto visualizable por medio de una foto o un dibujo, como por ejemplo una bolsa, un sombrero. Debe tener un escenario que combine un posible personaje con un lugar donde pueda estar, por ejemplo el bosque, la plaza. Desde un acontecimiento o conflicto, sugerir verbalmente o por medio de una imagen un suceso que ayude a comenzar la historia. Por ejemplo, el patito que está paseando se cae en un pozo y no sabe cómo salir. Y es importante que si estamos a cargo de un grupo, crear un clima de confianza para que todos puedan participar en las producciones del cuento, intentar armonizar los aportes, ya que a veces hay niños y niñas que son tímidas, como también más locuaces que monopolizan las palabras. Hacerles preguntas o sugerencias que ayuden a avanzar el relato sin desvirtuar la idea de los pequeños, guiarlos para que ellos caractericen los personajes, incluir un suceso y hacer circular sus producciones, enviándole a las casas copias de los cuentos a sus hogares. Por último tenemos la experiencia con títeres, que esta es una figura u objeto animado por el hombre, que posibilita a los niños movilizar una rica gama de experiencia, de sensibilización artística, tanto como cuando se los convoca como espectadores o como cuando ellos mismos los manipulan. A través del títere ellos tendrán la oportunidad de dialogar con los demás, de expresar sus sentimientos, de relatar experiencias, ya sean propias o imaginadas, entre otros. Con respecto a las sugerencias de actividades, al principio siempre se sugiere que el títere sea manejado por un adulto, darle al títere una voz y movimientos característicos, ya sea por su apariencia física, por ejemplo, una voz grave y movimientos lentos, si se va a tratar de un león. Intercalar onomatopeyas que sean propias del animal. Los movimientos deben ser claros y expresivos. Otorgarles al niño un espacio de exploración al títere. Los títeres más adecuados a esta edad son los de conos, las manoplas, los dedos. Siempre hay que respetar los ritmos individuales, dando frecuente oportunidad a los niños y a las niñas para que ellos puedan enriquecer su experiencia. También iniciar pequeños diálogos para que ellos comiencen a hacerlos hablar, otorgándoles alguna voz o movimiento propio. A partir de los 2 años se debe ya presentar una escena simple con 2 títeres frente a los niños y a las niñas. Alguna secuencia que resulte significativa para ellos y ellas. Es importante también de que los niños y las niñas exploren los títeres para poder observar el ritmo de vinculación que tienen hacia ellos. Dirigirse siempre al muñeco para poder favorecer la construcción del personaje. Inventar los diálogos y realizar acciones con otros compañeritos. Armar una pequeña representación utilizando un retablo o una tela, basarse siempre en cuentos apropiados para la edad, la incorporación de música, elementos sencillos como escenografía según
la obra, según trate la obra, y incorporar elementos que se utilizó en la obra del juego de los niños, que es algo muy importante, ya que esto les va a brindar la posibilidad a ellos que puedan recordar lo que pasó en la obra. Y a partir de los 3 años ya se pueden realizar secuencias similares a las edades anteriores, siempre con una presentación de escena, también la exploración de los niños con su intervención para que puedan encontrar las nuevas posibilidades. Los niños y niñas de esta edad pueden establecer ya sus diálogos más fluidos, y también es importante proponerles nuevas alternativas para que enriquezcan sus juegos. Por ejemplo, que los personajes realicen una tarea juntos. Pueden empezar a elaborar sus propias escenas, y esto va a ayudar a que el docente pueda proponer sencillos conflictos para que ellos logren estructurarlos con mayor riqueza, dejar que ellos los resuelvan de la manera que ellos puedan y quieran, y si es necesario surgirles siempre ideas. Ofrecerles también la posibilidad de mover los títeres detrás del retablo, ya que estas acciones y movimientos se van a ver enriquecidas con nuevos desplazamientos posibles.